legalización cubre un impuesto notarial de 10 quetzales de conformidad con el decreto 82-96 del Congreso de la República que regula la ley de timbres forenses y timbre notarial. Por otro lado, de conformidad con la ley de timbres fiscales, cubre un impuesto de 5 quetzales por cada legalización de firma. Les voy a contar, muchos notarios también les requieren un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja, pero si revisamos la ley de timbres fiscales no establece tal obligación. Entonces, si preguntan, porque muchos me preguntan, y miren, si debe adherirse, la respuesta es no. Porque si ustedes revisan, la ley de timbres fiscales establece que las copias legalizadas o las copias simples legalizadas, si se les adhiere un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Igual en las razones de los testimonios que se van a inscribir en alguno de los registros del país, entonces se pone, se adhiere un timbre de 50 centavos. Entonces, esto pues fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver el tema de las actas de legalización de documentos. Allá también algo muy importante que me preguntaron al finalizar es que de conformidad con el artículo 55 establece que en el caso de las actas de legalización de firmas tiene que firmar el signatario y se debe de consignar las palabras ante mí y posteriormente la firma y el sello del notario y se adhieren los timbres de ley. A ver, ¿quién me puede recordar? Expliqué las 3 clases de inutilización de los timbres. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Sí? Sí, muy bien. Expliqué las clases. Para inutilizar los timbres, la forma más usual es ponerle el sello profesional o ponerles una línea, fallarnos con una línea o perforar los timbres, pero hay registros que no aceptan porque como tienen un número de registro y el año, entonces al perforarlos pues no se ve. Entonces lo más usual y lo correcto o lo recomendable es ponerles el sello profesional. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es las actas de legalización de documentos. Recordándoles de que el notario tiene fe pública. Por esa fe pública él puede legalizar documentos que sean reproducidos en la presencia del notario, pero obligatoriamente tienen que ser los documentos originales. Yo en el trabajo, yo soy asesora de un ministro y yo veo expedientes administrativos, emito dictámenes, opiniones, resoluciones, proyectos de acuerdo. Y yo he visto que hay notarios que ingresan papelería y ponen es copia legalizada de la fotocopia de tal certificación. O sea, ese es un horror. Uno de los requisitos que señala la ley en el artículo 54 es que se pueden reproducir. Primero vamos a ver, ¿me haces favor de leer el 54? Título C, legalizaciones, artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos
siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Muchas gracias. Entonces, ese es el requisito esencial, jóvenes, que sea reproducido del original, no de, o sea, no podemos legalizar de una fotocopia. O sea, ese es un horror garrafal y les digo, yo lo he visto, incluso miraba de un acta notarial y les comento esto porque ya son horrores que cometen ya notarios en el ejercicio de la profesión. Y otro caso donde estaban acreditando la representación legal, era un proceso de cotización y presentan, dentro de la documentación presentaron el acta notarial de nombramiento del representante legal de la sociedad anónima y el acta notarial con fecha 5 de julio y en la cláusula primera indica al notario que con fecha 6 de julio se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas. Imagínense, el notario tiene fe pública, pero con fecha 5 de julio indicó que tuvo a la vista el acta notarial de la Asamblea General de Accionistas que se llevó a cabo el 6 de julio. Entonces, miren, ahí hay falsedad ideológica, material e ideológica, porque quedó plasmado en un documento. Entonces, yo no puedo decir que tuve a la vista un documento que se va a redactar mañana. O sea, quizás el notario se equivocó, pero les digo, y lo peor, que esa acta fue inscrita en el registro mercantil y la inscribieron, o sea, no se percataron de ese error. Entonces, cuando vimos eso, se puso de que no podía, si bien era esa acta estaba inscrita debidamente en el registro mercantil, no podía ser aceptada en virtud de que podía ser objeto de alguna nulidad. Imagínense que uno de los, porque ahí hay en la licitación se hace pública y pueden llegar los más proveedores del Estado y presentar sus ofertas. Entonces alguien mira eso y adjudican a esa empresa de mala suerte. Sí, aquí impugnan esa representación legal. Entonces veamos que aunque al registro se le haya pasado, la ley establece que si tiene algún error legal, ¿verdad? Y puede ser impugnado, al final se pueden votar los procesos. Entonces, sí es bien importante de que sea del documento original. Otra cuestión es también que sea en presencia del notario, porque si bien, si recordamos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que los documentos emitidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. ¿Qué significa eso? Esa de conformidad con los sistemas de valoración de la prueba, eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Civil, uno de los medios de prueba, de los sistemas de los medios de prueba es la prueba legal o tasada. Entonces es cuando la ley le da un valor probatorio. Y eso también incluye a los notarios, porque gozan de fe pública. Pero también puede ser objeto de nulidad o de falsedad y la otra parte puede alegarlo y pueden votarse los procesos. Entonces es bien importante eso, de que sea del documento original. Les comento, a uno le llevan un documento personal de identificación
si lo ponen a la vista, uno no va a caer de la parte. Uno no puede cuestionar, pero ¿qué pasa? En la realidad hay muchos notarios, trabajé también en el sistema penitenciario, hay muchos notarios en Mariscal detenidos por delito de falsedad. Resulta, por ejemplo, autorizaron un contrato o un matrimonio, etc. Cualquier acto o contrato, y resulta que el DPI que les presentaron era falso. Entonces, se van por falsedad y, por ejemplo, si fue un matrimonio, como eran dos contrayentes más él y asociación ilícita, porque ya son más de 2 personas. Entonces, veamos lo delicado del asunto, ¿verdad? Por eso yo les decía al inicio que los notarios tenemos un pie en la calle y uno en la casa. Si bien gozamos de fe pública, tenemos que ser bien cuidadosos. O sea, es una gran responsabilidad. Porque la ley, yo les digo, el derecho notarial es eminentemente formalista, es cuadrado. Por eso les decía, en los exámenes privados, si les piden una escritura pública y redactan un acta notarial, cero, ahí solo del inicio. Ahí o es escritura pública o es acta, pero no puede. Por eso les digo yo, el protocolo también, ustedes saben, los requisitos no esenciales y esenciales. Porque realmente, si falta alguno de ellos, se puede impugnar cualquier instrumento público, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Entonces, jóvenes, las actas de legalización de documentos o las auténticas de documentos, como comúnmente las conocemos, es la facultad o es el acto por medio del cual el notario va a dar su fe de que determinado documento es auténtico, porque a él le consta que sacaron la copia, la fotocopia, la fotostática, la fotografía, etcétera, del documento original, porque él lo tuvo a la vista. Entonces, es bien importante que sea el documento original. En la legalización de firma, yo les explicaba que el notario no es responsable ni del contenido del documento donde va la firma, ni de la capacidad legal del sujeto que firmó o de los signatarios que firmaron, ni de la personería de las personas que firmaron. Únicamente de la firma y de la fecha. Y acá el notario va a indicar que el documento es auténtico porque él en su presencia vio que sacaron la copia. Y esta, les aclaro, no es un acta notarial, pero se le denomina acta de legalización de documentos. Entonces, en ella, pues el notario va a indicar, de conformidad con el artículo 55, numeral 2, tiene que ir lugar y fecha, nombre del o de los signatarios, se debe de describir el documento que se va a autenticar y se debe de hacer constar expresamente que es reproducido en la presencia. Y para efectos de la redacción se puede redactar en el mismo documento o en un documento o en una hoja adicional o independiente. A veces, por ejemplo, hay trabajos en la administración pública que para contratar a un profesional por servicios profesionales, valga la redundancia, tiene uno que demostrar de que efectivamente tiene el grado profesional. Entonces, en nuestro caso, a los abogados y notarios nos piden
una copia legalizada de los 3 títulos, porque nos dan 3 títulos. Nos van a dar, a ustedes les van a dar un título de notario. Por eso les digo, miren lo delicado, un título de notario, un título de abogado y un título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, cuando nos requiere demostrar la calidad profesional, tenemos que sacarle la copia, fotocopiar los títulos debidamente inscritos y registrados tanto en la Superintendencia de Administración Tributaria como en la Contraloría General de Cuentas y pagar los impuestos que establece la ley, porque también paga un impuesto fiscal. Entonces, en este caso, pues, se tiene que hacer una descripción. Si la redacción del acta de legalización de documentos se hace en una hoja adicional, se tiene que hacer una breve descripción del documento que se está legalizando. Otra cosa, en materia de impuestos, también es importante de que ustedes sepan que son los mismos impuestos que les mencioné el viernes en la clase que vimos. Se cubre un impuesto notarial mediante un timbre notarial de 10 quetzales y un impuesto fiscal de 5 quetzales mediante un timbre de 5 quetzales. Ya ahorita en las presentaciones está el fundamento legal. Es importante de que ustedes sepan cuál es el fundamento legal, porque parte de los privados, y por eso es de que yo veo, siempre les doy la teoría y la práctica y el fundamento legal, y siempre les digo, miren, anoten en la Constitución o en su código, anoten cuando vimos lo de bases de ley, anoten ver artículos y les dice qué artículos de la ley del organismo judicial, que lo anotarán en el código de notariado, porque también les piden fundamento legal. Entonces es importante. Entonces, jóvenes, la redacción pues también yo ahorita pues, les voy a recitar una forma de redacción, pero igual en la presentación, cuando es directamente del documento, por ejemplo, se va a legalizar el documento personal de identificación. El documento personal de identificación tiene una parte anversa donde van nuestras fotografías y el reverso donde van los datos de donde se extendió, qué departamento, qué municipio y departamento, y va el número de partida, folio y libro de nacimiento. Entonces, cuando es una legalización del DPI, normalmente se pone la primera, digamos, el anverso acá, el reverso acá, y nos queda un espacio para la legalización, es decir, en la misma hoja, en el mismo anverso, va a ir la redacción. Entonces, en la ciudad de Guatemala, el 8 de septiembre del año 2025, como notaria, doy fe que la presente hoja de papel especial de fotocopia es auténtica en virtud de que fue reproducida el día de hoy en mi presencia directamente del documento original, el cual identifica al documento personal de identificación del señor Luis José Batres Ortiz. En fe de lo anterior, firmo y sello la presente acta de legalización. También se puede consignar previo, después de mencionar que
qué tipo de documentos también se puede. Hago constar que el impuesto que se cubre de conformidad de la ley es, y hace consigna, se adhiere el timbre notarial de 10 quetzales o un timbre fiscal de 5 quetzales, o se adhieren los timbres de ley. En fe de lo cual firmo y sello la presente acta de legalización. Cuando vimos la legalización de firmas o las actas de legalización de firmas, yo les indicaba que deben de ir de la firma del signatario o de los signatarios y las palabras ante mí, porque ante el notario va a firmar el signatario. Pero en el caso de las actas de legalización de documentos jóvenes, estas actas de legalización únicamente las va a firmar el notario. Por consiguiente, tenemos que basarnos en el último párrafo del numeral 2, que indica que en relación a las legalizaciones de los documentos, se deben de consignar las palabras por mí y ante mí, porque únicamente el notario va a firmar con su sello respectivo y se adhieren los timbres de ley. En el caso, poniendo el ejemplo de los títulos de los notarios, que son 3, y como ahí se imprime anverso y reverso, y como son 3, entonces la razón obligatoriamente tiene que ir en una hoja independiente. Entonces ahí la forma de redacción sería la siguiente. En la ciudad de Guatemala, el 8 de septiembre del año 2025, como notaria doy fe que las 3 hojas de papel especial de fotocopia que anteceden, impresas de ambos lados, son auténticas por haber sido reproducidas el día de hoy directamente de los originales, de los documentos originales, y reproducen fielmente lo siguiente: A o 1, el título de abogado extendido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que le otorga el grado a nivel de licenciatura al señor Luis Pedro López Pérez, el cual fue extendido, el 10 de octubre del año 2020. Punto y coma B, el título de notario, también extendido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que le confiere el grado académico a nivel de licenciatura a cada persona. Y C, el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, también extendido por tal universidad, por tal facultad, en tal fecha, que le confiere el título con el grado de licenciatura al señor Milano. Ya se consta que se adhieren los timbres de ley, y en vez de lo cual firmo la presente acta de legalización, y por mí y ante mí, y firma y sello del notario, y se adhieren los timbres, un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Entonces, jóvenes, aquí con esto estamos terminando el tema número 7. ¿Alguna duda? ¿Sí? Cuando se dice de que en la acta de legalización se hace una hoja independiente y usted escribió las 3 primeras hojas donde iban las copias, la 4ª hoja del acta no se detalla. Esto me da duda porque en el artículo 58 dice que Sí se detalla, pero por ejemplo, yo les escribí los documentos que anteceden son auténticos, ¿verdad? O la presente legalización, ahí puede ir la legalización, que se compone de 4 hojas, las primeras 3 de papel especial de fotocopia, impresas únicamente en su anversa o impresa de ambos lados, y la presente de papel. Pero al final se tiene que redactar cada uno de los documentos que se legalizan. Así que, entonces, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, yo ahorita les voy a compartir
compartir las dos presentaciones y primero Dios, el día viernes ya nos volvemos a ver en forma presencial. Así que muchas gracias a todos.